En el vídeo de hoy os voy a enseñar a crear una estación meteorológica en miniatura, la cual tiene el tamaño de la moneda de 1 euro, que además está basada en Arduino y podremos crear por menos de 5 euros. Con ella podremos mostrar en nuestro teléfono móvil los valores de temperatura y humedad, así como crear una serie de gráficas. Empezamos. Para este proyecto vamos a necesitar lo siguiente: un ESP8266 versión 01, un módulo DTH11, el cual está ya preparado para integrarse directamente con el módulo ESP y medirá la temperatura y la humedad. Y por último, una batería de entre 3,7 y 12 voltios para alimentar todo el circuito. En lo referente al circuito es realmente sencillo, ni siquiera hace falta un esquema de conexiones, ya que simplemente tendremos que coger el módulo de temperatura y el ESP y conectarlos como estoy mostrando yo aquí. Como veis, de este modo tan sencillo ya tendríamos montada nuestra estación de meteorología y lo único que nos faltaría sería alimentar el circuito. Para ello tenemos estos dos pines, los cuales podremos conectar directamente a la batería, o, como es mi caso, voy a utilizar una placa protoboard para hacerlo más sencillo y no tener que estar soldando nada. Entonces voy a coger una pila de 9 voltios que tengo por aquí, la voy a conectar a la placa protoboard y a continuación voy a utilizar un par de cables los cuales voy a conectar directamente a la estación. Como digo, esto es un circuito que se puede hacer mucho más pequeño utilizando una batería e integrándolo directamente. Entonces simplemente tendríamos que conectar uno de los cables a la alimentación positiva y otro a tierra. Y los voy a conectar ahora a la placa protoboard. Por último, simplemente doy corriente y ya tendríamos funcionando nuestra estación de soldadura, aunque previamente tendremos que subir el código, como os mostraré más adelante. Bien, pasamos ahora a la configuración y para ello vamos a utilizar una aplicación llamada Blink, que os dejaré el enlace en la descripción. Simplemente os tendréis que crear una nueva cuenta y podremos acceder al panel de control. Una vez dentro del panel de control, seleccionaremos aquí donde dice Templates y vamos a crear una nueva plantilla. Para ello le pondremos un nombre, podréis poner el que queráis. Yo, por ejemplo, estoy poniendo plantilla temperatura. En el hardware vamos a seleccionar ESP8266. El tipo de conexión será Wi-Fi o Wi-Fi y en la descripción ponemos lo que queramos, por ejemplo, plantilla para sensor de temperatura DHT11. Bien, una vez creada, vamos aquí arriba a la derecha donde pone guardar, en el botón verde, y ya tendríamos creada la primera plantilla. A continuación vamos donde pone search, en búsqueda, y como veis aquí no tenemos ningún dispositivo todavía creado, así que deberemos darle a crear nuevo dispositivo. Vamos a utilizar la función desde plantilla, seleccionamos la plantilla que acabamos de crear y le damos a crear. Aquí arriba a la derecha podéis ver que se han creado una serie de variables, las cuales son el token de autenticación, el nombre de la plantilla, el ID de la plantilla, los cuales necesitaremos copiar para más adelante pegarlos en el código de Arduino. Así que clicamos sobre ellos y se copiarán en el portapapeles. A continuación volvemos al menú de plantillas y veréis que ya está creada aquí la plantilla que hemos hecho anteriormente. Entonces, si clicamos sobre ella, a continuación vemos que tenemos en la parte de arriba tenemos el Web Dashboard y el Mobile Dashboard. Vamos a crear dos versiones, una para la versión web y otra para la versión móvil. Para la versión móvil hay que descargarse una aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android y simplemente seleccionando en esos enlaces se descargará. Pero como os comento, voy a crear primero la versión para web. Entonces para ello iremos aquí a Web Dashboard, editar, y aquí a la izquierda vemos que tenemos una serie de widgets que podemos utilizar para mostrar la información que va a estar obteniendo nuestro sensor de temperatura y humedad. Como veis, aquí tenemos un montón de widgets, algunos de ellos son gratuitos, pero otros son de pago. Si aparece la opción de Upgrade, significa que son de pago. Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar los gratuitos, así que vamos a buscar uno que sea para mostrar datos, información numérica, por ejemplo este de aquí llamado Label. Entonces cogemos y lo arrastramos. Y vamos a utilizar dos de ellos, uno para la temperatura y otro para la humedad. En el primero de ellos clicamos en el botón de ajustes y en el título vamos a poner, por ejemplo, humedad.
continuación le damos a crear data stream y vamos a utilizar virtual pin como la opción válida. Bien, para la humedad vamos a utilizar el pin virtual número 5 porque es el que vamos a seleccionar más adelante en nuestro código de Arduino. El tipo de data será integer y en unidades vamos a utilizar porcentaje. Entonces buscamos porcentaje en inglés, seleccionamos y en el valor mínimo pondremos 0 y en el máximo pondremos 100. Le damos a crear y bueno, hay una serie de opciones para cambiar el valor del color, cómo se ve el texto y demás. Por ejemplo, lo dejamos así y vamos al segundo y para ello pues de nuevo ponemos un nombre, por ejemplo temperatura, creamos un data stream y en virtual pin vamos a seleccionar el V6 en este caso. A continuación en unidades vamos a poner Celsius o si estáis más acostumbrados a grados Fahrenheit pues podéis poner esa unidad. En mínimo pues podemos poner lo que queramos, por ejemplo menos 30 y en máximo 45. A continuación tenemos una serie de settings avanzados que podemos cambiar si queremos y bueno, yo por ejemplo lo voy a dejar como viene por defecto. Entonces así es como se vería, así que lo siguiente que haremos será arriba a la derecha, le tendremos que dar a Save and Apply para guardar los cambios y así es como se vería en la versión web. A continuación os voy a enseñar cómo crear lo mismo pero para la versión móvil. Bien, para la configuración móvil lo que haremos será descargar la aplicación, os voy a dejar el enlace en la descripción y una vez que hemos entrado en nuestra cuenta nos aparecerá la plantilla que hemos creado anteriormente. Seleccionamos en el botón de llave inglesa arriba y a continuación le damos al botón de más arriba a la derecha. Seleccionamos uno de los widgets, en este caso vamos a utilizar el labeled value y vamos a ajustarlo al tamaño que queramos, pinchamos sobre él y vamos a ponerle en primer lugar un título. Vamos a escribir humedad. A continuación el siguiente setting es para cambiar si queremos el texto alineado o centrado. Yo lo voy a poner centrado, en DataStream pongo V5 como hemos hecho antes en la versión web y en el tamaño del texto voy a poner extra grande. Dejo el texto y el color por defecto y voy a crear otro nuevo widget. Voy a crear el mismo widget pero para la temperatura. De nuevo lo ajusto en tamaño, pondré en título temperatura, alineo el texto centrado, selecciono integer V6 y el tamaño extra grande. Y con esto, si le damos arriba a la izquierda a cerrar, ya tendríamos la plantilla creada en la versión web. Además de esto, podemos crear también una serie de gráficas. Para ello lo que haremos de nuevo, daremos a más, crear un nuevo widget y si vamos hacia abajo vemos que existe una llamada superchart, esta de aquí, entonces la selecciono, pincho sobre ella una vez puesta en el dashboard, le vamos a poner un título, por ejemplo humedad gráfica o graph, lo que queráis. A continuación pues les podemos seleccionar el tamaño del texto, cómo lo alineamos y demás, igual que hemos hecho anteriormente. Lo siguiente será seleccionar el data stream, seleccionamos en ajustes y aquí tenemos una serie pues cómo queremos que se vea la gráfica, el tipo de gráfica, con dientes de sierra, con barras, etcétera. Por ejemplo selecciono esta, el V5 como data stream y en mínimo y máximo voy a poner 0 como el mínimo y 100 como el máximo, ya que es la humedad en porcentaje. Una vez hecho le damos a listo, volvemos atrás y cerramos. Y podemos crear otra segunda gráfica para la temperatura del mismo modo. Una vez hecho esto cerramos y ya tendríamos tanto las gráficas como los valores numéricos en tiempo real. Lo último que tenemos que hacer es subir el código de Arduino a nuestro ESP. Para ello os voy a dejar en el enlace de la descripción este código y lo único que tenéis que cambiar es arriba del todo donde pone define, tendréis que poner las variables de vuestra plantilla, es decir el token, el nombre y el ID. Lo siguiente que tenéis que cambiar es aquí donde pone SS, ID y pass, tendréis que poner las credenciales de acceso a vuestra red de internet. En el primero de ellos en SS, ID pondréis el nombre y en pass la contraseña, tal y como os estoy mostrando ya aquí en este ejemplo. Por último, para enseñaros un poco más sobre el código,
Aquí podéis ver que hemos utilizado V5 y V6 como los Virtual Pin. Por eso antes en la definición de la configuración en Blink hemos utilizado los Virtual Pin V5 y V6 porque son los mismos que estamos utilizando en este código de Arduino. En V5 estamos almacenando la lectura de la humedad y en V6 la de la temperatura. Y por último, aquí podéis ver que en este código en particular estamos haciendo lecturas cada segundo y estas lecturas se mandan a la aplicación cada segundo en tiempo real. También se podría hacer una versión en la cual cada 5 minutos se hiciese una lectura y se apagase el ESP para ahorrar batería. Pero bueno, en principio os voy a subir esta versión y si estáis interesados en una versión como esa, dejadmelo en los comentarios y la subiré. Por último, subimos el código y ya estaría listo. Ya lo último que me faltaría sería mostraros el resultado final, y aquí como podéis ver tengo abierta la aplicación, la cual me está reportando en tiempo real los valores de humedad y de temperatura, y todo ello se está siendo ejecutado por esta estación meteorológica tan pequeña. Aquí como podéis ver tengo los valores tanto numéricos como las gráficas que os he enseñado a crear anteriormente. Como dato curioso, si seleccionamos las gráficas y dejamos pulsado, podremos ver minuto a minuto el valor que está reportando el sensor. De este modo sería mucho más sencillo ver exactamente en cada minuto cuál fue el valor que obtuvo el sensor. Así que nada, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda me podéis dejar un comentario y os intentaré ayudar lo antes posible, y también agradecería mucho si me dieseis un like al vídeo y os suscribieseis al canal. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.